Empezar por el Consejo de Trabajo. Buenos días, estamos en el despacho del doctor Rodolfo Lafalla, ministro de Trabajo de la provincia de Mendoza y vicepresidente del Consejo Federal del Trabajo. Buenos días, ministro, ¿cómo le va? Buenos días, Nani, ¿qué tal? Un gusto compartir con vos este espacio nuevamente. Bueno, ya como miembro estable, digamos, del Consejo Federal del Trabajo, así que han tenido la semana pasada una asamblea plenaria. Me gustaría que nos comentara un poquito sobre ese tema. Bueno, muy bien, sí, tuvimos una asamblea plenaria en la provincia de Neuquén. Como sabés, siempre se hace en distintas provincias del país, Consejo Federal. Vamos viendo la problemática, la situación que se va dando en cada país. En este caso tuvimos una ilustración bastante interesante de los funcionarios de Neuquén respecto a toda la explotación hidrocarburífera, que como sabés es un tema muy importante que tiene que ver con el autoabastecimiento energético, que hoy en día estamos en déficit, pero la idea es lograr y trabajar para eso. Entonces un poco se habló del tema Vaca Muerta, que es una explotación muy importante que lleva adelante fundamentalmente YPF, el Yacimiento Petrolífero Fiscal, una empresa argentina hoy en día comandando y piloteando este proceso, donde también Mendoza es parte de los 30.000 kilómetros cuadrados que tiene Vaca Muerta a través del sur mendocino, que es la parte de la cuenca neuquina que está en Malargüe. Y bueno, todo lo estuvimos viendo, la importancia que tiene, las inversiones que se tienen que realizar. Nosotros a la vez como mendocinos también todo lo que es la industria hidrocarburífera representa el 25% del Producto Bruto Geográfico. Para que te des una idea, es la industria más importante conjuntamente con la turística, con el turismo en Mendoza. Siempre hablamos de la industria vitivinícola, que es muy importante, símbolo, pero para que te des una idea, te reitero, no llega al 15%, el 15% más o menos lo que es la industria vitivinícola. Y la industria hidrocarburífera de la provincia es el 25% del Producto Bruto Geográfico. Es decir, que es muy importante. Me imagino que también deben haber hablado sobre el impacto de esta actividad en otras actividades laborales, ¿no es cierto? Claro, tiene un impacto muy importante en cuanto a la mano de obra, al empleo, ¿no es cierto? Y tiene un impacto indirecto en otros, como es el caso de construcción, por las obras que se realizan. Tiene que ver también con el comercio, que tiene que ver también con el consumo. Y bueno, y así tenés que ver también, porque crece la población, entonces tenés que construir escuelas, tenés que realizar toda una hospitales, dinámica de políticas toda una generales. Dinámica de políticas públicas generales, claro, que realmente no solamente enriquecen en cuanto al potencial, sino también le da vida al poder, digamos, a la provincia, ¿no? Y también a nuestra provincia. Así que bueno, estamos muy contentos, vimos una cuestión muy interesante. Por supuesto hay que atraer para eso muchas inversiones, en eso se está trabajando, y también estamos trabajando en la provincia para que sea líder Argentina y Mendoza y Neuquén en lo que es Sheloy o no convencional, que es lo que hoy produce esta explotación de vaca muerta. Muy bien. Me imagino que también en esto de la repercusión que tienen en materia de empleo, nosotros tenemos novedades, ¿no es cierto, ministro, con respecto a los índices nuevos con respecto a Mendoza? ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Bueno, hemos tenido la última estadística que nos da el último trimestre, digamos, el acuerdo índice de medición que se realizó en la provincia de Mendoza, datos difundidos por el INDEC correspondiente al primer trimestre, como te decía recién, del año. Tenemos un 3,5% de desempleo, es decir, se ha reducido más o menos en un punto. Estábamos en 4,5%, se ha reducido al 3,5%. Nosotros vemos un hecho alentador, un hecho muy positivo, un hecho, ahora que hemos venido de situaciones muy alarmante, así que creemos que ha sido un proceso los últimos años, un proceso realmente interesante. Nosotros, comparándolo también no solamente con años anteriores, sino también con el año pasado, como te decía recién, ha habido un proceso creo yo, que la economía se ha tranquilizado, o sea, ha habido un proceso de estabilización que ha ayudado a los sectores económicos, entonces, y también al empleo.
y todos aquellos que decían que iba a ser un año de muchas penurias y de muchos problemas, gracias a Dios y afortunadamente se equivocaron. A mí me gusta no por ellos, sino por la gente, lo que uno exactamente. cree, ¿no? A mí me gusta ver las cosas en perspectiva, doctor. Y me parece muy interesante ver cómo está Mendoza con respecto al país. ¿Qué nos puede decir con eso? Yo en eso te puedo decir que es un dato a favor, un dato que es bueno que me lo pregunté, porque también si vos comparás los conglomerados, por ejemplo, si vos comparás con provincia de Buenos Aires, comparás con conglomerados de más de 500.000 habitantes. Cuando ese sería cuando nosotros podemos comparar. Porque exactamente, ahí tenés, por ejemplo, con Mar del Plata tenés una diferencia tiene una tasa de desempleo de casi el 10%, después tenés en Rosario una tasa de un 8,30%, tenés en Salta una tasa también del 8%, en Córdoba una tasa del 7,90% y tenés en Santa Fe una tasa del 5,50 y en Buenos Aires una tasa del 5,30. Vos lo comparás con Mendoza, tenés una tasa del 3,5, es decir, la tasa más baja de los conglomerados de más de 500.000 habitantes. Claro, es muy interesante porque ese tipo de tasa, de índice, es decir, comparado también a nivel país, es sumamente significativo. No, Decíamos que este índice, hemos tenido una breve interrupción porque estamos en el despacho del ministro, entonces, bueno, no para de trabajar. Sé que es una preocupación para usted siempre el tema del empleo, no obstante eso, 3,5, un índice de desempleo del 3,5, 3,7% es sumamente importante, halagüeño, y sobre todo comparándolo con otros países que nos resultan amigables. Cualquier país europeo estaría muy envidioso de las tasas que tiene Mendoza, ¿no es así? Es así, está bien lo que expresás, y aparte coincide. Nosotros de todas maneras, mientras haya una persona que no tenga trabajo, ella tiene que ser una preocupación para nosotros, ¿no es cierto? O sea que también seguiremos trabajando, seguiremos poniéndole todo el esfuerzo, todas las ganas para que esto mejore y para que esto se mantenga estable en esta situación. Nosotros tenemos expectativas, estamos trabajando para generar, mañana la presidenta, pensando en grandes obras, pensando en ver cómo seguimos manteniendo este nivel de empleo, este nivel de actividad, digamos, que fortalezca a la provincia, que fortalezca a la región y que haga bien a los mendocinos, que eran lo que a nosotros de última nos interesa, para lo que nosotros trabajamos. Así que bueno, estamos muy satisfechos y esperamos seguir trabajando en este sentido. Bueno, continuamos un poquito entonces, como para cerrar esto. Sí, mientras haya un solo habitante de la República Argentina que no tenga trabajo decente, es decir, también de calidad, siempre tiene que ser una preocupación, desde su cartera en especial, pero para todos, ¿no es cierto?, para toda la sociedad. Claro, está bien, exactamente. Nosotros lo que bregamos para que haya empleo y también que sea un empleo decente. Y el empleo decente, como sabés, como decís, y como lo ha sostenido la OIT, es el trabajo digamos, registrado. Nosotros combatimos el no registrado y la prohibición del trabajo infantil y la promoción del trabajo social, digamos, ¿no es cierto?, la colaboración de todos, de la protección social, mejor dicho. Es decir, buscamos que haya personas con derecho y no personas sin trabajo y sin derecho. Perfecto. ¿Sabe qué le quería comentar frente a esta campaña, que ni una menos? Todos estamos muy involucrados con esta campaña, Ecos del Trabajo, a través de distintas agrupaciones con las que venimos vinculándonos. Este tema de la violencia de género realmente es una preocupación, y la paz es una construcción social, como venimos diciendo y bregando desde Ecos del Trabajo ya desde su inicio. Yo sé que hay algunas medidas concretas desde su compromiso con el tema de combatir la violencia de género. ¿Qué nos puede comentar? Sí, es un tema complejo que ha explotado ahora, que evidentemente ha venido de tiempo este tema. Bueno, por un lado vamos a trabajar finalmente la ley que ha sancionado la legislatura, que tienen que ver con una comisaría y una fiscalía de la mujer, que tiene que ver con un tratamiento más específico, más especial sobre ella.
tiene que ver fundamentalmente con aspectos que tienen que ver con un observatorio para saber la estadística que hay, y tiene que ver también con un instrumento que nosotros vamos a poner a disposición de la justicia, y que es un sistema georreferencial, que son las famosas pulseras magnéticas, que individualizan al agresor y a la víctima. La víctima el agresor va con esa pulsera que se referencia con la autoridad de aplicación, con la policía, con los juzgados, ¿no es cierto?, con la autoridad que controla, y la víctima va a llevar un celular, una especie de celular, que también monitorea en el caso de la prohibición de acercamiento, para que las personas eviten el contacto y eviten una violencia entre ellos. Entonces, o uno de ellos hacia la otra o hacia el otro, es un mecanismo de prevención que estamos utilizando, que son las pulseras magnéticas, que también se utilizan para la prisión domiciliaria, o los arrestos domiciliarios, mejor dicho, o las salidas transitorias. Así que, bueno... Eso es muy interesante, sobre todo para la mujer se me ocurre, porque la deja un poco en libertad para poder seguir trabajando. Justamente que nosotros lo que nos interesa es que la persona esté libre para trabajar. Claro, fundamentalmente eso, y fundamentalmente que pueda tener el rol que tiene que hacer. No puede ser que una persona, ante una situación de una violencia no solamente física, sino psíquica, económica o moral, hostigamiento de una persona hacia otro, es un fenómeno cultural de un machismo que suele haber en la sociedad, ¿no es cierto?, que ha habido siempre, se ha arraigado, y hay personas que utilizan esto como un castigo hacia la otra. Entonces, esto queremos nosotros frenarlo, queremos... Para esto no solamente con esto alcanza, con estas medidas tenemos que realizar más medidas. Multivariales el problema. Claro, interdisciplinarias, es un problema cultural, así que hay que verlo más con por eso lo estamos viendo, te decía, en las leyes, con el Poder Legislativo, lo estamos viendo también con el Poder Judicial, para que el Poder Judicial nos ayude a implementar estas medidas y otras más que seguramente vamos a seguir trabajando, ¿no?, también con las organizaciones que tienen que ver con esto. Es decir, la idea es, como decía vos recién, multisectorial e interdisciplinario, es decir, tenés mucha disciplina y muchos sectores que tenemos que aunarlos para que, en pos de una solución y una prevención a este trágico tema, porque un tema que, como bien el otro día lo hablábamos en un programa de televisión con una periodista, es cierto, una mujer que está violentada después tiene que volver a su casa. Claro. Es durísimo, ¿no? Es muy duro. Y manejarse en los ámbitos laborales. A veces uno sufre un accidente o sufre un hecho de inseguridad en la calle, bueno, vos volvés a tu casa y es tu lugar de contención. Acá tenés que volver a donde supuestamente es tu lugar de contención, es donde te castigan. Claro. Es terrible. Entonces hay que ver refugios, que también se está viendo, lugares donde sean atendidos, contenidos, tratadas las personas. Es decir, un tema que requiere una asistencia, como te decía recién, multisectorial e interdisciplinaria. Bueno, la verdad que tratándose de una cartera que es la de justicia, que es una de las que usted maneja, que también se relaciona esto con el trabajo, detona en las actividades laborales de las personas, en el bien común y sobre todo en esto de la construcción de la paz social. Ministro, le quiero agradecer muchísimo que haya colaborado con nosotros en esta mañana, que tiene tantas ocupaciones, pero que la verdad que con respecto al desempleo tenemos una muy buena noticia. Sí. Con respecto a su presencia, la presencia de Mendoza en el Consejo Federal del Trabajo es muy importante porque ayuda a posicionar también a la provincia en materia no solamente de hidrocarburíferas, sino en temas de empleo, en temas de violencia laboral, en todos los temas que tienen que ver con condiciones laborales, así que es muy importante su presencia ahí y con este tema de gestión. Muchísimas gracias, ministro. No, gracias a vos, Nani, como siempre a tu disposición. A veces estamos un poco así con este lío, haciendo lío, como dice el papá. No, pero bien, contento, y es un gusto grande recibirte, trabajar y colaborar con tu programa, porque es un medio de comunicación masiva para la Radio Libertador, que trabaja ustedes, también gente que respeto mucho, así que muy contento y espero que haya servido de información. Y bueno, la semana que viene nos volvemos a contar y veremos si hemos mejorado o hemos empeorado. Esto es lo bueno que tiene esto. Bueno, gracias, Nani, muchísimas gracias. A vos y a todos los oyentes, gracias.